buenas tardes. Mi nombre es Sergio Andrés Sánchez y junto con mi equipo vamos a presentar nuestras impresiones y lo que hemos aprendido sobre de qué se trata la arquitectura SMP y SIMD y su importancia en la computación paralela. Empezando con la arquitectura SMP, es un diseño de computadora en el que dos o más procesadores o cores o CPUs idénticos están conectados a una única memoria principal compartida. Estos procesadores son controlados por un único sistema operativo que los trata de manera equivalente, permitiendo que cualquier proceso o hilo se ejecute en cualquier procesador disponible. Ahora quiero presentarles estas funciones con una analogía. La llamo la analogía de la oficina. Imaginen una oficina con varios trabajadores idénticos que serían los procesadores, un solo archivador central enorme que sería la memoria RAM compartida y un único jefe, o sea, el sistema operativo. En esta oficina podemos ver simetría, o sea, cualquier trabajador puede realizar cualquier tarea, no hay un trabajador jefe con privilegios especiales, todos son iguales, o sea, simétricos. Recursos compartidos, todos los trabajadores acceden al mismo archivador para obtener la información que necesitan. No hay un archivador personal para cada uno. Y gestión centralizada. El jefe, o sea, el sistema operativo, asigna las tareas o procesos, o también llamados hilos, a los trabajadores que estén libres, equilibrando la carga de trabajo. Ahora pasaremos a las características de la arquitectura SMP. Primero empezaremos con la unidad de memoria compartida o UMA, como se le suele llamar. Este es el concepto más importante. Todos los procesadores acceden a la memoria principal con el mismo tiempo de acceso y ancho de banda. Para un programa parece que hay un único espacio de memoria muy grande. A esto se le llama acceso uniforme a memoria, como antes mencionado. Luego tenemos que hay procesadores idénticos. Todos los procesadores son funcionalmente equivalentes. Pueden ser múltiples chips o CPU en una placa base o múltiples núcleos dentro de un solo chip. Un ordenador personal moderno con un procesador de 4, 8 y 16 núcleos es, en esencia, un sistema SMP y un sistema operativo único y simétrico. El sistema operativo debe ser consciente del SMP o SMP Aware y el sistema operativo puede ejecutar sus propias rutinas y las tareas de los usuarios en cualquier procesador, lo que permite un verdadero paralelismo. Ahora, y finalmente tenemos la coherencia de caché. Como cada procesador tiene su propia memoria caché o pequeña y rápida, para almacenar copias de datos de la memoria principal surge un problema. Si un procesador modifica un dato en su caché, las copias en las cachés de los otros procesadores se vuelven obsoletas. El hardware SMP debe incluir un mecanismo, un protocolo de coherencia de caché para garantizar que todos los procesadores vean una vista consistente y actualizada de la memoria. Con eso dicho, es momento de hablar de los spin locks. Un spin lock es como una cerradura que un hilo de ejecución debe adquirir para acceder a una sección crítica, o también se le puede llamar un recurso compartido. Si la cerradura ya está tomada por otro hilo, el hilo que intenta adquirirla se queda girando o esperando activamente en un bucle, verificando constantemente si la cerradura se ha liberado, en lugar de ceder el control del procesador. Un spin lock es esencialmente una variable en memoria compartida. Normalmente es un entero o un booleano, o sea, true o false, que actúa como un indicador de estado. Por ejemplo, si le das un valor 0, significa que el cerrojo está libre y se puede acceder a la información. Si se encuentra con un 1, el cerrojo está puesto y tendrá que esperar a que el valor cambie a 0 y así. En el contexto del SMP, los semáforos son esenciales para gestionar el acceso a recursos compartidos en el entorno de programación concurrente. Y los spin locks permiten que un hilo permanezca activo esperando un recurso, siendo eficientes en ciertas situaciones, aunque también llegan a tener sus desventajas.
como por ejemplo el desperdicio de CPU, el girar tantas veces sin hacer un trabajo útil cuando la espera es demasiado larga. Bien, para Symmetric Multiprocessing tenemos unas ventajas y desventajas importantes conocer antes de aplicar estas arquitecturas. Como ventajas tenemos un mejor rendimiento en paralización, ya que seccionamos un problema más grande en problemas son pequeños y entregamos estos problemas pequeños a los núcleos del procesador, quienes se van a encargar de manera simultánea en solucionar la tarea. Permite que haya una ejecución si sucede algún tipo de fallo, es muy tolerable a los fallos, lo que evitaría que el programa colapsara. Además, garantiza una comunicación entre los procesos, ya que tenemos una memoria compartida. Desventajas, tenemos una menos escalabilidad, ya que por la congestión que representa la memoria compartida en el bus de datos, puede ocasionar alguna vez, como decir, de alguna manera trancones en las esperas al recibir la información que necesitemos de memoria. Presenta un mayor coste eh, porque lograr sincronizar procesos puede ser algo complejo y tardado. Para el Single Instruction Multiple Task encontramos que procesa inmensas cantidades de datos. Es eficiente en realizar este tipo de tareas repetitivas, ya que se va a encargar una sola instrucción en ejecutarse en múltiples cantidades de datos. Gracias a esto pues garantiza una eficiencia energética. Tenemos que es muy ineficiente aplicando un código condicional, ya que requiere hacer validaciones, lo que genera demoras. También tenemos un coste elevado por la complejidad en el hardware, ya que esto es bastante costoso, intentar manipular muchas cantidades de datos al mismo tiempo y tenemos también dificultad para paralelizar algoritmos que sean irregulares. Como casos de uso prácticos en la supercomputación, para el SIMD encontramos decodificadores y codificadores de video, los que se encargan de pues, analizar todos los videos que se procesan, como este en este momento. También tenemos el procesamiento de imágenes, donde toman una imagen bastante grande y segmentan todos los datos en píxeles o en bloques, y esto lo que va a hacer es hacer una tarea repetitiva en las imágenes. También vemos en escala de grises. Para el SMP encontramos las consultas SQL, donde se van a segmentar los trabajos entre los núcleos del procesador principal para realizar consultas, transacciones y demás. Con el procesado 3D sucede lo mismo, renderizado 3D, vamos a repartir el trabajo de carga. Un sistema muy importante es por ejemplo el de un avión, en el que requiere información de manera eficaz y eficiente para que sus sistemas funcionen entre sí, mantiene una intercomunicación entre ellos y no puede haber, digamos, ninguna detenerse la ejecución dado por algún problema, simplemente genera alerta y informa a los pilotos. A continuación voy a explorar un ejercicio, unos retos y optimizaciones en la computación paralela. Todo esto basado en las arquitecturas SMP y SIMD, las cuales han explicado mis compañeros previamente. Para empezar, consideramos un ejercicio práctico que nos ayudaría a entender el multiprocesamiento simétrico o SMP. La idea es simular un sistema con hilos. En este ejemplo, deseamos calcular la suma de los elementos en una matriz muy grande, por ejemplo, de 1000 por 1000. Para hacerlo más fácilmente, podemos dividir la matriz en bloques más pequeños y a cada uno se le asigna un hilo de procesamiento diferente. El objetivo sería comparar el tiempo de ejecución de una versión así paralelizada con una versión secuencial para ver cómo eso afecta el rendimiento. Ahora vamos a hablar de los desafíos específicos en las implementaciones SIMD. Uno de los retos más importantes es la divergencia de datos, y ocurre cuando las instrucciones paralelas en un procesador SIMD no se ejecutan de la misma manera para todos los datos. Para solucionar esto, normalmente se usan técnicas de enmascaramiento que permiten desactivar unidades de procesamiento que no son necesarias.
Eso ayuda a optimizar el rendimiento, especialmente con datos que no son completamente uniformes. A pesar de los retos, los beneficios de la programación SIMD son súper enormes. Nos permiten ejecutar múltiples operaciones aritméticas de forma simultánea, lo que acelera en gran medida las tareas repetitivas. Por eso mismo las arquitecturas SIMD son claves en las GPU modernas para tareas de procesamiento masivo porque mejora muchísimo la eficiencia. La programación paralela en general también enfrenta algunos desafíos como la sincronización y la gestión de recursos compartidos. Las buenas noticias son que lenguajes de programación como C++ y Python ofrecen algunas soluciones. Por ejemplo, gracias a sus bibliotecas podemos usar abstracciones que nos permiten enfocarnos en la lógica del problema sin preocuparnos por los complejos detalles de bajo nivel de la programación paralela. Para concluir, las tendencias futuras en la computación paralela apuntan hacia, hacia las arquitecturas híbridas, ya que combinan las fortalezas de los sistemas SMP y SIMD. Su análisis se centraría en las ventajas como de cada arquitectura, en las aplicaciones prácticas y cómo superar los desafíos de escalabilidad para aprovechar al máximo el poder como de los procesadores modernos. Eso sería todo. Muchas gracias.